Queremos esta tarde hablar de un tema que yo creo que es importante para todos nosotros. Siempre la palabra de Dios es importante y Dios permita que los corazones sean abiertos hoy para que puedan escuchar la palabra de Dios. Le hemos titulado a este mensaje Siervo por amor. Siervo por amor. El texto está en Mateo capítulo 6, verso 24. Mateo capítulo 6, verso 24. Y dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. La palabra Señor significa dueño, significa amo. Y el dueño es el que manda, el que ordena. El siervo es aquel que obedece. El siervo es aquel que sirve al dueño. Y Cristo nos está enseñando aquí que hay dos señores que pueden gobernar el corazón humano. Uno es Dios, el otro es las riquezas de este mundo. Las riquezas de este mundo. El Señor dice que es imposible servir al mismo tiempo a estos dos señores. Es imposible. Y Él explica por qué. Cristo dice, porque mientras amas a uno, aborreces al otro. Mientras estimas a uno, menosprecias al otro. Mientras sirves a uno, dejas de servir al otro. Y es que, amados hermanos, estos dos señores son completamente diferentes. No es lo mismo amar a Dios que amar a las riquezas. No es lo mismo estimar a Dios que estimar a las riquezas. La palabra estimar es valorar, ¿verdad? No es lo mismo darle el valor que Dios merece a valorar las riquezas. No es lo mismo estar al servicio de Dios que estar al servicio de las riquezas. El resultado de someterse al señorío de Dios es completamente diferente a someterse al señorío de las riquezas. Amar a Dios hará que el hombre sea totalmente bendito. Pero amar a las riquezas, amar al dinero, dice la Biblia que es la raíz de todos los males. La raíz de todos los males. De manera, amados, que hay dos señores. Y usted y yo debemos de escoger a cuál de estos señores nos vamos a someter. Y escuche, no hay término medio. No hay término medio. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Pero no hay término medio. Mis amados, si hay una época donde estas palabras de Cristo tienen una relevancia muy especial, es ahora. Es ahora. Porque estamos en la generación más materialista de toda la historia humana. Nunca antes el ser humano ha tenido tantos bienes y tantas riquezas como ahora. Como ahora. Por tanto, debemos examinar nuestro corazón. No sea que pensemos que estamos sirviendo a Dios cuando en realidad somos esclavos de las riquezas de este mundo. Déjenme brindarles, amados hermanos,
el contexto de estas palabras de Cristo para que puedan entender por qué debemos examinar nuestro corazón. En Lucas capítulo 16, versos 13 y 14, dice exactamente lo mismo, pero añade algo más, un detalle importante aquí. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero escucha ahora. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Mis amados, Cristo estaba pronunciando su famoso Sermón del Monte, el sermón más extraordinario que se ha pronunciado jamás en la historia humana. Cristo hablando el Sermón del Monte, y dentro de toda aquella multitud que estaba escuchando a Cristo, la Biblia dice que allí también estaban los fariseos. Los fariseos. Y dice la Escritura que estos fariseos eran avaros. Avaros. Una persona avara es aquella que ansía poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Estas personas poseen un afán o un deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. Pero además tienen otra cualidad. Ellos tratan de ocultar que poseen riquezas. Como que dan a entender una imagen que son pobres, que no tienen riquezas, ocultan de los demás lo que tienen. Y la Biblia da serias advertencias sobre el pecado de avaricia. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. Un avaricioso es un idólatra. Es como si estuviera postrado delante de una imagen adorando a un ídolo. La gente que posee este pecado en su corazón, ¿verdad? Han convertido a las riquezas de este mundo y especialmente al dinero en un ídolo. En un ídolo. Es decir, amados hermanos, los avaros han sustituido a Dios y en su lugar han puesto al dinero a quien le rinden adoración. Adoración. El Dios de los avaros es el dinero. Por eso la Biblia da la siguiente advertencia en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. Allí está en la lista. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una seria advertencia. Y déjeme decirle que así como Dios es fiel para cumplir todas sus promesas, también Dios es fiel para cumplir todas sus advertencias. Y Él está diciendo que la avaricia es idolatría y está diciendo que los avaros no entrarán al reino de Dios, no se salvarán, no entrarán al cielo. Y aquellos fariseos que escuchaban a Cristo eran avaros. Y aún así ellos pensaban que eran hijos de Dios.
Cuando ellos escucharon que Cristo dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Ellos se burlaron de Cristo. Se burlaron porque entendieron muy bien las palabras de Cristo. Ellos entendieron bien lo que Cristo estaba diciendo, pero no compartían la enseñanza de Cristo. Los judíos de aquel tiempo pensaban que si tú eres rico, era una señal evidente de que el favor de Dios estaba sobre tu vida y por lo tanto tú tenías el cielo garantizado. Así pensaban ellos. Si este es rico, debe ser porque Dios lo ha bendecido y por lo tanto tiene un lugar en el cielo. Pero Jesús vino a desmentir esta falsa enseñanza, porque Él conoce los corazones de la gente. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y Él sabía que los avaros no sirven a Dios, no aman a Dios, no estiman a Dios, sino al dinero. Al dinero. Jesús sabía que cuando el corazón humano se inclina a las riquezas, deja a Dios de lado para someterse a un nuevo dueño. Por eso, el 10º mandamiento de la ley moral de Dios decía así en Éxodo 20:17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mis amados, ustedes saben que la ley moral de Dios, en esa ley de esos 10 mandamientos, la primera parte de esos mandamientos tenía que ver con Dios. Pero la segunda parte de esos mandamientos tenía que ver con el prójimo. Y este último mandamiento era como un resumen de esa segunda parte. Es decir, como si diciendo, si tú violas entonces tú violas el resto de los mandamientos. De manera que los avaros no solamente expresan que no aman a Dios, los avaros también expresan que ellos no aman al prójimo. Aquellos fariseos se burlaron de Cristo porque ellos creían que tener riquezas era una señal evidente del favor de Dios sobre sus vidas. Y escuche, aún los discípulos de Cristo creían lo mismo. No porque Cristo se lo hubiera enseñado, no, sino porque ellos habían sido enseñados anteriormente por los escribas y fariseos. Y por eso es que Cristo en Mateo capítulo 19, verso 16 en lo adelante, Él corrige esto. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Son la gente que están confiando en su propia justicia, en lo que ellos puedan hacer. Y Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Como si no supiera, ¿verdad? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Eso es una mentira, hermano. No hay hombre que pueda guardar los mandamientos de Dios, hermano. Ni uno. ¿Qué más me falta? Hermano, si nosotros le decimos a Cristo una pregunta como esta,
¿qué más me falta? Yo no sé usted, pero yo creo que los pecados, la lista mía, los pecados dan la vuelta a la tierra 500 veces, hermano, de las cosas que me faltan. Pero es que esta gente que estaba poseída por la avaricia, eran tan soberbios, hermanos, que ellos creían que tenían el mundo a sus pies y que todo lo podían conquistar y que eran mejores que los demás. ¿Qué más me falta? Y Cristo fue tan bueno que no le dijo todo lo que le faltaba, sino que solamente le dijo una cosa. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Solo una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Alabado sea Dios. Oyendo al joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente, no es que sea imposible, ¿ok? Pero dice Jesús, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, amados hermanos, que tenían la enseñanza que los ricos iban al reino de los cielos, cuando escuchan esta declaración de Cristo, dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Es decir, si los ricos no pueden, entonces ¿quién? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La salvación es imposible para los seres humanos, pero sí es posible para Dios. Los discípulos también creían, hermanos, que los ricos tenían el cielo garantizado. Pero Jesús desmintió aquella falsa enseñanza y les demostró que estas personas no amaban a Dios, no estimaban a Dios, no servían a Dios, sino a las riquezas. Sino a las riquezas. Y Jesús les aclaró que la salvación no se obtiene por buenas obras, sino que es resultado de la obra de Dios. Es Dios quien tiene el poder para salvar y no las riquezas ni las obras humanas. Mis amados, Jesús dice que las riquezas tienen el potencial de tomar el lugar de Dios en el corazón de los hombres. Lamentablemente, las riquezas de este mundo se han convertido en el Dios de muchas personas. En el Dios de muchas personas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la gente ha cambiado al Dios verdadero por las riquezas temporales? Y tienen al dinero como su Dios. ¿Por qué? Porque los hombres ponen toda su confianza en el dinero y no en Dios. Confían en el dinero y no en Dios. Ellos creen que si tienen riquezas, entonces tienen paz y seguridad. Los hombres creen que al tener riquezas no tienen de qué temer. No tengo por qué temer, tengo riquezas, tengo una cuenta abultada en el banco, tengo dinero. Y además creen que las riquezas los van a hacer felices. Creen eso. Cuando yo tenga, yo voy a ser el hombre más feliz de la tierra. Por esa razón es que los hombres se afanan buscando riquezas. Dice la palabra afanan. O sea, viven trabajando para acumular riquezas. No es que trabajar sea malo, no. Lo malo es afanarse. Es pasar su vida en eso. Por esa razón invierten
mucho tiempo buscando riquezas, aunque para ello tengan que descuidar asuntos más importantes como adorar a Dios y cuidar la familia. La meta de este tipo de personas es una sola cosa: conseguir riquezas a como dé lugar. A como dé lugar. Para estas personas, las riquezas son su Dios y su Señor. Su Señor. Es decir, aquel que controla y dirige sus vidas. Proverbios capítulo 1, verso 19, dice la Biblia: tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La codicia quita la vida de sus poseedores. Eso quiere decir que estas personas no tienen vida. Sus vidas están absolutamente controladas por el afán de la riqueza y por ese pecado de codicia en el corazón. Ellos creen que tienen riquezas y el asunto es al revés. Las riquezas los tienen a ellos. El propio Jesús califica las riquezas como un engaño. Como un engaño. Mateo capítulo 13, verso 22, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Recuerdan la parábola del sembrador, verdad? Que parte de la semilla dice cayó entre espinos, que los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué significa eso, Señor? Significa que hay gente que oye la palabra y dice: ay, qué linda esa palabra, es verdad esa palabra, pero, dice Jesús, el afán de este siglo. ¿Y qué más? Y el engaño de las riquezas van creciendo en su corazón. Y entonces la palabra de Dios no da fruto en esas vidas. En otras palabras, se pierden. Las riquezas de este mundo son inciertas, son engañosas. Ellas producen una falsa paz y una falsa seguridad en el corazón. Apenas llega el primer problema, te das cuenta que ese Dios no te puede ayudar. ¿Qué puede hacer ese Dios cuando un hijo toma el camino de la rebeldía? ¿Qué puede hacer ese Dios cuando el matrimonio se está derribando? ¿Qué puede hacer ese Dios cuando llega una enfermedad incurable para el hombre? ¿Qué puede hacer ese Dios cuando llega la muerte? Por mucho dinero que tengas, no podrás decirle a la muerte: detente. Es por eso que Cristo dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre se encuentra en Cristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Solamente Jesucristo puede brindar una vida abundante y plena. Solo en Cristo hallamos el verdadero sentido de la vida. Solo en Cristo. Mis amados, las riquezas temporales no sacian tu alma. Ellas te producen una emoción pasajera, pero no pueden saciar tu alma. Siempre tendrás un vacío en tu alma. Por eso buscarás más y más y más dinero, porque nunca te sacia, porque nunca será suficiente. No, hace falta 1 millón más. No, 10 millones más. Con 10 millones más ya. No, pero ahora con este negocio son 100 millones más. Nunca te sacias.
nunca será suficiente. Porque las riquezas temporales no sacian el alma. En cambio, Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mis amados, las riquezas de este mundo no salvan tu alma. Por eso es que Jesucristo dijo, ¿de qué le vale al hombre que ganar el mundo entero y perdiera su alma? En cambio, Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis amados, las riquezas de este mundo te brindan una falsa paz. En cambio, Jesucristo te da la paz verdadera, la que realmente necesitamos. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero escuche lo que dijo Pablo en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, no la del mundo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que nosotros necesitamos. La paz del mundo es pasajera. ¿Sabe cuál es la paz que brinda el mundo? Ausencia de problemas. No tengo problemas, estoy en paz, pero esa paz no sirve porque siempre tendremos problemas. Pero la paz de Jesucristo dice que sobrepasa todo entendimiento. No hay quien pueda razonar y decir cómo es que esta persona tiene tantos problemas en su vida y tú lo miras que camina con tanta seguridad y ves gozo en su alma y ves paz en su corazón. ¿Por qué? Porque es la paz de Dios que no se puede razonar, pero se puede experimentar en el alma. Dice que esa paz guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, pero escuche, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esta es una paz que está disponible solamente para los que están en Cristo Jesús. Mis amados, hay una diferencia abismal entre los que sirven a Dios y los que sirven a las riquezas. Los que sirven a las riquezas de este mundo son codiciosos y avariciosos. Los que inclinan su corazón a las riquezas de este mundo son profundamente egoístas porque solamente piensan en su bienestar. Ellos no aman al prójimo. No aman al prójimo. En cambio, los que sirven a Dios, los que se someten al señorío de Cristo, son generosos de corazón. Son ricos en generosidad. Son aquellos que reparten con liberalidad. Aquellos que Dios los mueve a misericordia fácilmente. Aleluya. Los siervos de Cristo no son mezquinos. Ellos son capaces de renunciar a todo lo que poseen con tal de servir a Dios y a sus hermanos. Hebreos capítulo 10, verso 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mire, dice, el despojo de sus bienes, dice, sufrieron ¿con qué? Con gozo, con tal de servir a sus hermanos que estaban presos. Les dio gozo, les dio alegría. Ellos decían, yo tengo una herencia mejor que no es el dinero. Y mi herencia está ¿dónde? En los cielos. En los cielos. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Quién era el Señor de Pablo? Cristo. Por eso podía decir esto. Dice,
Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así son los siervos de Dios. Así se conducen los siervos de Cristo. Ante la majestad de Cristo, todo aquí es basura. Mis amados, desde el principio, los siervos de Cristo, dice la Biblia, que vendían sus bienes y sus propiedades y los ponían a los pies de los apóstoles para que ninguno de sus hermanos tuviera necesidad. Así son los siervos de Dios. Desprendidos, generosos, no están atados a las riquezas de este mundo. No te dejes engañar por las riquezas de este mundo. No inclines tu corazón a ese Dios falso. A veces, en nuestra debilidad, miramos a hombres impíos que tienen mucho dinero y pensamos que a ellos les va muy bien y que a nosotros nos va muy mal porque somos pobres. Eso fue lo que le pasó al salmista en el Salmo 73. Cuando usted esté pasando esto por su mente, usted vaya al Salmo 73 que vamos a compartir. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Quién es Israel? Para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizan mis pies. O sea, él está confesando, él está abriendo su corazón aquí para que nosotros podamos entender. Y dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es decir, esta gente que ama las riquezas son arrogantes. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces, dice, los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Oye, cómo estaba el salmista. ¿Ah? Y lavado mis manos en inocencia. Dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, y aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Escuche, hermano, ¿qué le pasaba a este hombre? Un santo de Dios, pero era azotado todo el día, era pobre, pasaba mucho trabajo, y él contemplaba cómo a su alrededor habían hombres impíos, cuyos corazones eran altaneros, que tenían muchas riquezas, que no tenían temor de Dios. Y él llegó a pensar, en vano he lavado mis manos en inocencia. Otras palabras, ¿para qué estoy yendo a la iglesia? ¿Para qué soy cristiano? ¿Para qué oro? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué leo la Biblia? Si mira cuán pobre soy, y aquel que no teme a Dios, mira qué bien le va. Así estaba este hombre. Hasta que, dice él, hasta que entrando en el santuario de Dios,
comprendí el fin de ellos. Fíjese, cuando vino a la presencia de Dios, cuando vino allí a Dios, entonces Dios le hizo entender algo que no veía, cuál era el fin de esta gente. Y dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de mi amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Si somos sinceros, muchas veces estamos nosotros así en esa condición, que no entendemos las cosas. Hasta que Dios nos hace entender, hasta que Dios nos quita el velo. No, esa gente están perdidas. Pueden nadar en dinero si quieren, pero su alma está perdida. Han cambiado la eternidad por las cosas temporales de este mundo. Han cambiado a Dios por un Dios falso, el dinero, que no da vida, que no sostiene. Esa gente están esclavizados allí. ¿Quién le dice a un multimillonario de estos hermanos que ama el dinero que deje todo para servir a Cristo? ¿Quién? Como hizo Moisés, ¿recuerdan? Dice que Moisés, por la fe, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios y sufrir los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Como hizo este joven, Cristo le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven conmigo. Se fue, le dio la espalda y se fue. Como hicieron los fariseos, que se burlaban de Cristo, diciendo, este hombre está loco, ¿qué está diciendo este hombre? Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Ahora escuche esto. Esto es poderoso. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Aleluya. El que tiene a Dios como su rey, como su dueño, sabe que nada más grande que Él, que nada más importante que Él, que nada más sublime que Él. Y hay un solo deseo en su corazón, y es conocer a Dios, es tener intimidad con Dios. No deseo nada más que tu presencia, que tu persona, que a ti en la tierra. Alabado sea Dios. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Las riquezas son temporales, pero Dios es para siempre, hermano. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Hermanos, todo lo bueno desciende de Dios. Todo lo bueno desciende de Dios. El acercarse a Dios, dice, es el bien. Es el bien. Y su amado Cristo dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay gente que han escogido desechar a Dios para seguir las riquezas. Judas, uno de los 12 apóstoles, amaba el dinero.
Por eso traicionó a Cristo por 30 miserables monedas de plata. Por eso se fue a su propio lugar en el infierno. Demas, la Biblia dice que era un colaborador muy estrecho del apóstol Pablo, pero Demas abandonó el camino de Cristo y la razón dice porque amó al mundo. Después de años caminando con Cristo y con el apóstol Pablo, viendo milagros, viendo la gloria de Dios, viendo la sabiduría exquisita de Dios a través del apóstol Pablo, hermanos, dice que abandonó, desamparó a Pablo y el camino de Dios porque amaba el mundo. Los creyentes de la iglesia de la Odisea eran tibios porque ellos decían, somos ricos y de ninguna cosa tenemos necesidad. Y Cristo les dijo, ustedes no saben que la realidad es que son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Balaán era un profeta de Dios, pero se corrompió. Se corrompió, hermanos. Porque el rey Balac le ofreció dinero para que viniera a maldecir al pueblo de Israel y él aceptó el premio de la maldad. Corrompió aquel don profético tremendo que Dios le había dado por dinero. Y la Biblia dice que los falsos maestros se han lanzado por lucro en el error de Balaán. ¿Cuántos en el día de hoy, hermanos, se están vendiendo el evangelio por dinero? ¿Cuántos? Desafortunadamente hoy en día muchos se lanzan en este error del lucro. Hoy muchos están lucrando con la fe de la gente. Otros están vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Por eso le ofrecen un trabajo mejor remunerado y enseguida lo aceptan, aunque eso implique dejar de congregarse y de atender su familia. Muchos están cambiando a Dios por un plato de lentejas. Mientras hay hermanos sencillos que dicen, no, ¿sabes qué? Yo no acepto ese puesto de trabajo porque si yo acepto eso, me va a impedir que yo busque a Dios y me va a impedir que yo atienda a mi familia. No lo quiero. Pero es más dinero, muchachos. No. Porque yo tengo un Dios, yo tengo un solo Señor y es el de arriba, no el dinero. Pero hay muchos que están vendiendo su alma al diablo por un plato de lentejas. Una de las tentaciones que el diablo le ofreció a Cristo fue esa. Le presentó todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y así están muchos en la iglesia vendiendo su alma al diablo por un plato de lentejas. Y muchos en el mundo, artistas famosos, que le han vendido su alma al diablo por fama y por no sé cuántas cosas, hermanos. Pero los siervos de Dios, los que nos hemos sometido al señorío de Cristo, esa gente dice, obran de una manera diferente porque tienen una convicción diferente. Primera de Timoteo capítulo 6, versos 6 al 8 dice, pero gran ganancia. ¿Qué dice? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así obran los siervos de Dios. Tienen esta convicción. Teniendo sustento y abrigo, estamos contentos. Es más que suficiente, oh Dios. No me hace falta nada más para poder vivir una vida digna en esta tierra. Y agradezco a Dios.
por lo que me ha dado. Si Él quiere, añadirá más. Pero si Él quiere que estemos así, amén. Y estamos contentos. Nada trajiste a este mundo. Y sin duda, nada vas a poder sacar de este mundo. Los faraones creían lo contrario y decían, hay que enterrarme con toda la cantidad de oro y cuantas cosas, porque yo me lo llevo más allá. No, ahí están los esqueletos y está el oro también ahí. No se fue por más allá. Mis amados, Cristo dice que hay dos señores, y usted y yo debemos escoger a cuál nos vamos a someter, a cuál de ellos, si a Dios o las riquezas. Y yo quiero terminar este mensaje con dos cosas que quiero decir, dos. En Israel habían jornaleros. Estos hombres, los jornaleros, eran contratados para trabajar por un salario. Es decir, que eran asalariados. Trabajaban, digamos, un día y le pagaban el salario de su día. Eran jornaleros. Pero además de esto, habían siervos que eran esclavos de sus amos. Y ellos trabajaban para sus amos, no por un salario, pero a cambio, sus amos les suplían a ellos todas sus necesidades, todas. Y al cabo del 7º año, la ley establecía que estos esclavos debían salir libres y sus amos debían suplirle de todo lo necesario. Así estipulaba la ley. Pero había algunos siervos que decidían no abandonar a sus amos. Fíjese, sino que ellos preferían quedarse bajo la cobertura de su Señor porque reconocían que su Señor era bueno. Dice, ha sido tan bueno este Señor conmigo. Ha sido tan bueno que yo no quiero irme debajo de su cobertura. Yo quiero quedarme con Él. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 15, verso 12. Dice, si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiera bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si Él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Es decir, hermanos, que habían siervos que cuando llegaba el 7º año que tenían que salir libres, por ley tenían que salir libres y sabían que se iban con posesiones, ¿verdad? Era por ley. Pero ellos reconocían que su amo había sido bueno. Ellos amaban a su Señor. Amaban su casa. Entonces ellos voluntariamente decidían quedarse con su amo, servirle por amor. Y entonces eran marcados. Y era la señal de que estos siervos amaban a su Señor y que servían a su Señor por amor. Entonces yo no sé usted, pero yo reconozco que Jesús es bueno. Yo sé que Jesús es bueno. Y aunque yo puedo ahora salir corriendo y apartarme de Él e ir a donde yo quiera, y aunque yo pueda hacer eso, sin embargo, porque sé que Él es bueno, no quiero irme de debajo de su cobertura. Yo quiero servir a Cristo por amor.
Yo quiero ser marcado para servir a Cristo por amor. Yo no sé si aquí hay gente así que dice, aunque yo puedo hacer lo que quiera, aunque yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, aunque me puedo ir lejos de Dios, sin embargo no quiero hacerlo. Porque yo sé que Cristo es bueno. Porque amo a mi Señor. Porque amo su casa. Porque amo su familia. Yo quiero quedarme. Yo no sé cuánto dicen, yo quiero quedarme y yo quiero ser siervo de Cristo por amor. Alabado sea Dios. Solo cuando Cristo nos salva, somos libres de la avaricia y de la codicia, hermanos. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y dice, cada cual se apartó por su camino. Todos los que estamos aquí hemos hecho lo que hemos querido, hemos escogido el camino que hemos querido. Pero dice la Biblia, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo pagó el precio de todos nuestros pecados, incluyendo nuestra avaricia, incluyendo nuestro egoísmo, incluyendo nuestra falta de amor. Es por eso que los que son siervos de Cristo han entendido que es más bienaventurado dar que recibir. Los que son siervos de Cristo sienten placer en servir a los demás, inspirados en el ejemplo de Cristo, quien dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 5:15, y por todos murió. Y por todos murió. Para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Los que son siervos de Cristo. Los que han sido salvados, los que dicen, yo no me quiero ir de tu casa, yo quiero ser un siervo por amor. Márcame, Señor, porque yo quiero servirte por amor a ti. Esos son los que viven, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo te pregunto, ¿para quién quieres vivir tú? ¿Para ti o para Cristo? ¿A qué Señor te vas a someter? ¿A Cristo o a las riquezas de este mundo? En mi caso, hermanos, la decisión está tomada. Yo quiero servir a Cristo por amor. Aunque puedo irme, no quiero irme. Yo quiero quedarme porque yo sé que Él es bueno y porque yo sé que le amo y Él me ama. Amén.